nervioso y endocrino, que también se nos puede complicar un poquito más. Por eso la idea era tener un buen tiempo para poder resolverlo y tener la explicación o la corrección del TPE. Bien, entonces vamos empezando. Así que creo que ya estamos. Sí, ahí está Romy, que estaba entrando. Bien, entonces hago hincapié en la 2. Si necesitan hacer hincapié en otro más, lo hacemos. Es el mismo tanto para odontología como para técnicos, porque era en la misma unidad, nada más que en odontología tenemos la opción E, como siempre. Bien, entonces, la primera decía, el mecanismo que controla la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal y de su médula son respectivamente. Entonces, me está preguntando cómo se regula la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Nosotros tenemos la regulación a través de la regulación hormonal, que puede ser una retroalimentación positiva o negativa, y también teníamos la regulación a través desde el sentido nervioso, el sistema nervioso, perdón. La médula estaba regulada por el sistema nervioso simpático, autónomo simpático, que era el que nos activaba para la lucha o la huida. Y la corteza estaba controlada a través de una retroalimentación, en este caso era negativa, porque inhibía la secreción extra. Entonces, la opción A y B quedan descartadas porque dice que ambas son por retroalimentación o positiva o negativa, y como la médula es por el sistema nervioso, quedarían descartadas. La opción C nos dice que es por estímulos nerviosos, somática y por retroalimentación negativa. Acá estaría mal porque no sería somática, sino que va a ser autónoma, y en realidad es la médula, estarían al revés. Entonces la C por eso quedaría como incorrecta. La D, que es la correcta, dice por retroalimentación negativa, la suprarrenal, perfecto, y por estimulación nerviosa, la médula. Y la E para odontología decía que era una retroalimentación positiva. Eso es incorrecto porque para ser positiva era una acción que estimulaba o aumentaba esa reacción. En cambio, la corteza suprarrenal se bloqueaba cuando se terminaba o se llevaban los niveles adecuados. ¿Dudas con esta? Vamos entonces con la 2, que acá había dudas. Entonces nos decía 2. Respecto del sistema renina, angiotensina, aldosterona, marque la opción correcta. Entonces, acá tenemos como oraciones muy largas, así que vamos a ir viendo partecita por partecita. Dice, la angiotensina 2 resulta de la activación de la angiotensina 1. Hasta ahí estamos perfectos. En los sinusoides hepáticos principalmente. Esta segunda parte es lo que está incorrecto, porque en realidad los que las van a liberar a la angiotensina o van a activar la angiotensina 1 va a ser a través en el riñón o en el pulmón, no en el hígado. Entonces, por eso sería incorrecta la A. La B dice, la angiotensina 1 se produce a partir de la activación de la angiotensinógeno hepático. Eso es correcto porque lo liberaba el hígado y viajaba al torrente sanguíneo, el angiotensinógeno, y ahí se activaba a angiotensina 1 siempre y cuando se uniera con la renina. Entonces es correcta. La C, que decía, la renina se libera frente a situaciones de hiperflujo renal. ¿Qué quiere decir hiperflujo renal? Hiper es que sube, mayor. Entonces, donde hay un mayor flujo en los riñones. Y esto es incorrecto porque ocurría prácticamente en situaciones contrarias, cuando había o una hemorragia o había deshidratación. Es decir, cuando faltaban fluidos, cuando faltaba flujo. Por eso la C sería incorrecta. Y la D, donde dice que el resultado final de la activación
de este sistema es el aumento de la diuresis, que es la eliminación de la orina, y la natriuresis, que es la eliminación del sodio. En este caso es incorrecto porque justamente como se activaba en un momento de deshidratación, nosotros no vamos a aumentar la producción de orina, sino que la vamos a inhibir o vamos a reducirla al máximo para evitar la pérdida de agua. Y esto es correcto, sería totalmente incorrecto porque la B, solamente la B es correcta. No sé qué duda había traído esta, o si ahora quedó más claro. Sí, profe, había marcado la 1. La 1. Bien, eso sería acá lo que estaría mal es esto, los hepáticos. Si vos ves el esquemita en el cuadernillo, te dice que generalmente provienen del riñón o del pulmón. Si viene del hepático, los angiostensinógenos. ¿Sí? Bien, continuamos. Cualquier Hepático sería cosa. como el hígado. Perdón, vale, no escuché qué Hepático dijiste. sería como el hígado. Hepático sí. Bien. Hepa viene de hígado. Recuerden la hepatitis, inflamación del hígado. ¿Sí? Eso hace. Y renal viene de riñón. O hace referencia a riñón. Seguimos. Cualquier cosa, me paran. En la 3 dice cuál de las siguientes hormonas es hiperglucemiante por mecanismo de gluconeogénesis. Fundamentalmente. Acá tenemos esta palabra que es muy importante en este caso. Entonces habría que darle atención a ese. ¿Por qué? Porque acción hiperglucemiante es el glucagón, el cortisol y la adrenalina. Las tres tienen funciones hiperglucemiantes, pero fundamentalmente por gluconeogénesis es el cortisol, porque las otras dos, la adrenalina y el glucagón, tienen otros mecanismos, además de la gluconeogénesis, para restablecer los niveles de glucosa en sangre. ¿Seguimos? Sí, pero Sí, bien. La pregunta 4, que acá hay mucho texto, entonces vamos a ir analizando pedacito por pedacito. Dice, identifique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la regulación hormonal de la glucosa sanguínea es correcta. Entonces yo tengo que buscar lo que sea correcto. A. Cuando la concentración de azúcar en la sangre es baja, el páncreas libera glucógeno. Glucagón, perdón. Correcto. Hasta ahí está correcta la oración. Y dice que estimula la degradación de glucosa. Esta parte está incorrecta, porque si yo pienso, me está diciendo que tenemos baja concentración de azúcar en sangre. Si yo degrado la glucosa, no voy a poder aumentar los niveles de azúcar en sangre. Por ese lado estaría incorrecto y también estaría incorrecto porque el glucagón no tiene la capacidad de degradar la glucosa, sino que va a degradar o descomponer el glucógeno para transformarlo en glucosa. Entonces, la A quedaría incorrecta. La B dice, cuando la concentración de azúcar en sangre es elevada, el páncreas libera insulina. Perfecto, está aquí. Que retira la glucosa del torrente sanguíneo, incrementando la absorción en las células. Hasta ahí está perfecta. Y dice, y promoviendo su degradación. Esta parte es incorrecta porque no hay degradación de glucosa, sino que va a hacer que las glucosas se unan entre sí y hacia otras moléculas y formar moléculas de mayor tamaño y que sirven de reserva. Entonces, por esa última oración o ese último pedacito es incorrecta la opción B. Después tenemos la C, dice, en condiciones de estrés, la hormona adrenocorticotropina, ACTH, producida por la hipófisis anterior, estimula la corteza de la glándula suprarrenal, la que produce cortisol y otras hormonas relacionadas, que incrementan la degradación de proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. Eso es
correcto, ¿sí? Y esa glucosa se va a liberar al torrente sanguíneo. Que acá no lo explica, pero ese sería el siguiente paso. Pero todo lo que tiene esa tercera opción es correcto. La D dice, en condiciones de estrés, la estimulación de la médula suprarrenal por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, hasta ahí está bien, produce la liberación de adrenalina y noradrenalina. Hasta ahí está perfecto. Que también hace disminuir la concentración de azúcar en la sangre. Acá está el error, porque si yo estoy en un momento de estrés, de lucha o huida, tengo que necesito tener mucho azúcar en sangre para tener energías para mis células. Entonces, el objetivo era aumentar la glucosa en sangre. Y según esta última oración, es disminuir. Entonces, ahí en la D se vuelve incorrecta. ¿Dudas con esta? ¿Quiero un poquito más de análisis? No, profe. Bien, seguimos. Bueno, y B y D no son correctas porque solamente es la C la correcta. Las 5. ¿Cuál de las hormonas nombradas a continuación se las considera derivadas de aminoácidos? Marque la opción correcta. Las que son derivadas de aminoácidos eran en este caso de todas estas que tenemos acá es la tiroxina, ¿sí? Pero si no eran las que provocaba la tiroides. Porque las otras hormonas, sí, tienen una formación de péptidos, una formación peptídica. Profe, los péptidos no son aminoácidos. Sí, pero ya están formados los aminoácidos. Acá es un conjunto de aminoácidos, la tiroxina. Ya están estructuralmente, el péptido ya está como procesado, por así decirlo, y tiene esa estructura de péptido. Y la tiroxina van a ser aminoácidos, no llegan a formar una estructura de péptido. Esa sería la diferencia. Ah, bien. Profe, ¿y no tiene Bueno, nada que ver que sean aminoácidos yodados? no, porque acá está hablando que sean aminoácidos. ¿Sí? Al ser iodados es lo que, al unirse con estos yodos, evita que se forma el péptido y quede entonces en aminoácidos. ¿Sí? ¿Seguimos o quedáis todavía con duda? Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a las 6 entonces. La consigna dice, las prostaglandinas son un buen ejemplo de hormonas locales que actúan sobre las mismas células que las secretan o en su vecindad. ¿Cómo se denomina este subtipo de secreción endocrina? Es decir, ¿cómo se denomina las que actúan sobre sí mismo y las que actúan en las células vecinas? Autócrinas, correcto, ¿sí? Y después dice merócrinas, respectivamente. Merócrinas era con respecto a cómo sería el contenido que liberaban las glándulas. Que nosotros lo habíamos visto, las merócrinas eran aquellas que liberaban parte de su contenido, como por ejemplo las glándulas mamarias. ¿Sí? No me está hablando hacia dónde va a actuar, sino que me está diciendo cómo es el fluido que va a liberar esa glándula. Entonces la primera es incorrecta. La segunda, autócrina y parácrinas, esto es lo correcto porque esta es células que actúan sobre sí mismos, o las hormonas que actúan sobre sí mismos, y parácrinas eran las que actuaban sobre las células vecinas. Autócrinas, correcto, pero apócrinas eran aquellas que liberaban su contenido sin dañar las glándulas, el contenido de las glándulas, entonces por eso era incorrecto. Holócrinas también hace referencia al contenido que van a liberar y no hacia dónde van a actuar. Y bueno, y por último, la E también es incorrecta porque la merócrina habla del contenido y no hacia dónde van a actuar. Y aparte, autócrina, las segundas opciones del D y el E, dice que son autócrinas y en realidad es incorrecto porque estamos hablando de las que actúan en su densidad. Entonces, son parácrinas.
¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Por favor, si quedan dudas, me paran y lo vemos más en detalle. 7. La calcitonina se produce en las células parafoliculares del tiroides en respuesta a niveles aumentados de calcio en la sangre. ¿Cuál o cuáles son sus funciones? ¿Sí? Entonces me está hablando de la calcitonina que la libera la tiroides. Y me está preguntando qué función tiene esta hormona. Sí, porque nos habla de qué tipo de células las liberan y todo eso, pero lo importante de acá, o la conclusión que tengo que sacar es, la tiroides libera calcitonina. Bueno, ¿cuál es la función de la calcitonina? Nosotros para la regulación del calcio teníamos dos hormonas, una de la tiroides, que era la calcitonina, y otra de la paratormona, que era de la paratiroides. Puntualmente la calcitonina lo que hacía era bajar los niveles de calcio en sangre. ¿Sí? Es decir, como lo dice el texto, en respuesta de un nivel aumentado, actúa la calcitonina y lo que hace era disminuir. Entonces, la A que dice inhibe la resorción ósea. La resorción ósea era la liberación de calcio por parte del hueso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo niveles aumentados de calcio, no quiero en sangre, no quiero que el hueso siga liberando calcio a la sangre. Entonces, inhibo esa liberación de calcio por parte del hueso, que es lo que se llama como resorción ósea. Entonces, esa era la correcta. La B nos dice, aumenta la calcemia, son los niveles de calcio en sangre. Y en realidad hace el efecto contrario. ¿Sí? Porque dice que actúa en respuesta a los niveles aumentados. Entonces, si a mí me activa los niveles aumentados, yo lo que tengo que hacer es disminuirlos. Estimula a los osteoclastos, que eso sería estimular a las células de los huesos. En realidad no, porque es lo que va a bloquearlos. Y después dice, aumenta la absorción intestinal de calcio. Esto también es incorrecto porque si yo aumento la absorción intestinal del calcio, lo que hago es aumentar los niveles de calcio en sangre. Y yo lo que quiero es reducirlos. ¿Sí? Entonces solamente la A es la correcta. Profe, ¿Con esta? Sí, vale. resorción y reabsorción es lo mismo. Reabsorción, con A, reab es que yo vuelvo a absorber. Y resorción es que yo libero. Porque todavía he escrito reabsorción, pero no sé si estaba mal eso y como que me confundió. No, es resorción. Ah, bien, ahora lo arreglo, profe. Gracias. ¿Sí? Esto puede ser porque la palabra resorción no estamos muy familiarizados nosotros. Entonces, cuando escribimos rápido, escuchamos rápido, podríamos ver que es reabsorción, pero es resorción. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. 8. Dice, las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas endocrinas y por tejidos capaces de secretar hormonas sin ser glándulas, como por ejemplo el corazón. Con respecto a ellas, indique la opción correcta. Al decir ellas, me está hablando de las hormonas, no de las glándulas ni de los tejidos, sino que de las hormonas. Y yo tengo que buscar la respuesta correcta. Entonces nos dice, A, se unen a receptores inespecíficos en los órganos blancos y estructuralmente la mayoría son aminoácidos. Ya acá tenemos el error, porque dice que son específicos. Los receptores son específicos para cada tipo de hormona. Es más, hay algunos receptores que solamente reconocen una sola y no más de una. Entonces la A quedaría descartada con esa palabra ya la descartamos. B. Ejercen sus acciones específicamente en forma inmediata. Luego de ser liberados
a la sangre. Acción rápida. Esto es incorrecto. Una acción rápida era el sistema nervioso. El sistema endocrino podía tener una acción que podía durar segundos, minutos, horas, días, porque en algunos casos yo necesito una acumulación de este tipo de hormonas para generar una acción. Entonces la B sería incorrecta. C. En condiciones normales se hallan en el plasma en elevada concentración. Eso también es falso, ¿sí? Solamente se encuentran en bajos niveles, porque si están circulando en el plasma, en altos niveles, están permanentemente cumpliendo una función. O sea, por ejemplo, la insulina, si estuviera la insulina, que es la que disminuye la cantidad de glucosa en sangre, permanentemente en altos niveles en sangre, permanentemente tendríamos muy bajo azúcar en sangre. Vamos a hacer un proceso. Tienen que cumplir una función. Si no son necesarias, no se liberan. Por eso sería... pero es correcto porque dice que se mantiene, digamos, que actúa sobre otros tejidos u otros órganos. Y la opción E, todas poseen la misma estructura química, es incorrecta, porque ya vimos que teníamos de distintas estructuras, teníamos péptidos, otras bases de hidratos de carbono, entonces la E sería incorrecta. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. No sé si se ha cortado la señal. La 9 dice, según las diferencias que existen entre una glándula endocrina y una glándula exócrina, marque la opción incorrecta. Entonces, A. Las glándulas endocrinas vierten sus productos, hormonas, por medio de conductos exteriores hacia cavidades corporales, interior de un órgano hueco o la superficie externa del cuerpo. Esa definición que se acaba de dar es una definición de glándulas exócrinas. Por eso es incorrecto, porque las endocrinas, como era adentro, era dentro del conducto sanguíneo o hacia el conducto sanguíneo, hacia el vaso sanguíneo, perdón. La B. Las glándulas endocrinas secretan sus propios productos, llamados hormonas, en el líquido intersticial que baña la célula secretora y luego difunden hacia los capilares para ser transportado por la sangre. Correcto, esa es la definición de glándulas endocrinas. C. Ejemplos de glándulas endocrinas son tiroides, adenohipófisis, suprarrenales y paratiroides. Correcto. D. Ejemplos de glándulas exócrinas son glándulas salivales, sudorípedas, sebáceas, mamarias, mucosas y digestivas. También es correcto. Por lo tanto, la E no es correcta porque la A es incorrecta. Seguimos, cualquier cosa me paran y volvemos. La 10. Un paciente llega a su consultorio aseverando que tiene un tumor en la glándula paratiroides. Por lo tanto, tiene hiperparatiroidismo. Usted espera encontrar en el paciente todo lo siguiente, excepto osteoporosis, disminución de la densidad ósea. Eso es correcto porque la paratiroide lo que hacía era, se activaba cuando teníamos niveles bajos de calcio en sangre y una de las acciones era liberar calcio al torrente sanguíneo, de los huesos al torrente sanguíneo. Entonces, si yo tengo una elevada cantidad de paratormona, va a hacer que permanentemente esté sacando calcio del hueso. Entonces se puede producir osteoporosis. B. Los riñones retienen fosfato y eliminan calcio. En realidad es la acción inversa la que hacía la paratormona. Va a retener el calcio y si fuera necesario eliminar el fosfato. C.
Pérdida de la estatura es correcto porque al perder el calcio de los huesos puede ser que no completen su crecimiento. Si se opera se genera déficit de paratormona, lo que lo lleva a la tetania. Eso también era correcto, que qué pasaba si había una déficit de esta hormona, de la paratormona, y aumento de la absorción del calcio intestinal. ¿Sí? Es decir, cuando llegan señales que hay poco calcio, vamos a mandar señales al intestino para que absorba la mayor cantidad de calcio que pueda. Entonces, como yo estoy con esta hormona permanentemente presente porque tengo paratiroidismo, va a generar un aumento de esta absorción de calcio. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Seguimos con el 11. Acá teníamos que marcar la asociación correcta, tanto del mecanismo como de la hormona y la glándula. El primero nos dice TRH hipófisis, TSH hipotálamo, T3 tiroides. ¿Qué está mal? ¿Sí? Si vemos solo las hormonas, es correcto. TRH actúa sobre la que va a generar TSH y luego T3. Pero la TRH es producida por el hipotálamo, no por la hipófisis. Entonces, esto es lo que estaría mal, las glándulas asociadas. Vamos al segundo caso. Hormona del crecimiento, que la genera el hipotálamo, FSH, que la genera la hipófisis, y actúa sobre la testosterona, el testículo. ¿Sí? Sobre el testículo con la liberación de testosterona. Lo que va a actuar acá, lo que está incorrecto de esta manera, es que la FSH en los hombres no activa o estimula la producción de testosterona, sino que la LH en los hombres es la que estimula la producción de testosterona. Y en el caso que le sigue, que tenemos GNRH, perdón, no es la de crecimiento, que lo genera el hipotálamo LH, y esto estimula la formación de estrógeno, acá es incorrecto porque la LH no es la que estimula la formación de estrógeno en la mujer, sino que va a ser la FSH. Y después tenemos la hormona CRH, que lo va a producir el hipotálamo. Esta va a actuar sobre la ACTH de la hipófisis y a su vez la ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal con la elaboración y liberación de corticoides. ¿Esta les costó? ¿Les pareció fácil? ¿Cómo estuvieron con esta? Profe, yo marqué la de testosterona. Bien, bueno, Pensé que lo había puesto bien. la FSH es folículo estimulante. Entonces lo que va a estimular es la formación de los espermatozoides. La LH es la que genera la testosterona. Es inversa que al femenino, para que puedas asociar también. LH con la testosterona y FSH con estrógeno, perdón. Son sexuales, la FSH y la LH, las dos la produce la hipófisis, tanto en hombres como en mujeres, pero va a tener efectos diferentes en hombres como en mujeres. ¿Sí? ¿Ahora queda un poquito más claro a vos? Entonces se marcaría como la LH es la que produce... La testosterona es la LH. Sí. Bien. Continuamos. ¿Sí? Si no, volvemos cualquier cosa. 12. Los glucocorticoides, cortisol, son hormonas liberadas por la corteza suprarrenal. Marcar la opción que no corresponda. Entonces tengo que buscar lo incorrecto. A. Su liberación se ve estimulada directamente por la ACTH, ¿correcto? B. Suprimen la respuesta inflamatoria e inmune. Eso también es correcto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo de cuando somos alérgicos a algo y lo comemos o nos pica algún insecto que somos alérgicos?
nos colocan corticoides para cortar con el proceso de la alergia que incluye la respuesta inflamatoria. Disminuye la retención del líquido. Esto está incorrecto porque la acción que van a tener esto es aumentar la retención de líquido, porque esta retención de líquido me va a permitir, por ejemplo, aumentar la presión arterial o el fluido arterial, ¿sí? Y a su vez esto me va a permitir prepararme para, por ejemplo, una situación de estrés. D. Su exceso produce la enfermedad de Cushing, que eso es correcto. Y E, para odontología, disminuyen la osificación, es decir, el exceso de los huesos, ¿sí? De la osificación o de la cantidad de calcio de la osificación. Eso es a través de la regulación de la orina, de los iones que se encuentran en la orina. ¿Continuamos? Vamos a la 13. Dice, marque lo correcto con respecto a las hormonas secretadas por el páncreas. Las que secretaba el páncreas eran 3, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo cuál es cada una o cuál aparece. A. Tenemos que buscar lo correcto. El glucagón es secretado por las células beta del páncreas ante una disminución de la glucemia. El glucagón, ¿sí? Era por las alfa. ¿Se acuerdan que dijimos si lo ordenábamos por abecedario, tanto el griego como el nuestro? Podíamos decir que el alfa producía el glucagón, el beta, la insulina, y la delta, la somatostatina. Por eso sería incorrecto porque el glucagón es secretado por las alfa. La insulina es la única hormona hipoglucemiante. Esto es correcto porque la somatostatina no tenía efecto y la glucagón es hiperglucemiante. El glucagón produce glucogenogénesis. Es incorrecto. Lo que va a producir es el glucogenólisis. Y la insulina produce glucólisis, que es incorrecto, va a producir glucogenogénesis. Y A y B son correctas, es incorrecta porque la primera ya era incorrecta. Seguimos. La 14 dice, las prostaglandinas son un grupo de sustancias químicas semejantes a hormonas. Es incorrecto afirmar que algunas tienen efectos antipiréticos y otras facilitan la degradación plaquetaria. Está bien, otras facilitan la degradación plaquetaria, eso está bien. Pero la primera parte, ¿sí? Es que ¿sí? El déficit de prostaglandina genera efectos antipiréticos. Entonces esa sería incorrecta. B, son degradadas rápidamente por enzimas, es correcto. C, se forman a partir del ácido araquidónico, es correcto. Participan en procesos inflamatorios e inmunológicos, también es correcto. Y son secretadas por la mayoría de las células del cuerpo, también son correctas. ¿Seguimos? Profe, antipirético se relaciona con inflamación. Sí, o con el respuesta momento de inflamación, de fiebre, de la zona rojiza, ¿sí? Del momento rojizo o afiebrado de la zona que a veces nos golpeamos. Bien, gracias. Bien. Y a la 15 dice, marque la opción correcta sobre la relación que encuentra entre las siguientes hormonas: TSH, FSH y LH, ¿sí? Son 3 hormonas que me van a dar características. Hay algunas características que solamente incluye 2 hormonas o incluye una sola. Yo necesito marcar la característica que me incluye las 3 hormonas, ¿sí? Porque me piden la correcta entre las 3 hormonas. Entonces, son sintetizadas por el hipotálamo y son derivados del colesterol. FSH y LH es de la hipófisis, entonces queda incorrecta la A. La B,
son las únicas glucoproteínas secretadas por la adenipófisis. Correcto, ¿sí? Las tres, perdón, van a ser secretadas por la adenipófisis o lipófisis. Por eso estaría incorrecta la A. C. Usan receptores intracelulares. En este caso, por su composición, como son glucoproteínas, tienen que utilizar receptores extracelulares, sino que están en la membrana celular y no dentro de la membrana celular. Solo la TSH se considera una hormona trófica. Una hormona trófica es aquella hormona que va a accionar sobre otra hormona o sobre otro tejido en la liberación de más hormonas. Por lo tanto, la FSH va a actuar para la formación de estrógenos y la LH va a actuar para la formación de testosterona. Entonces, la D también sería incorrecta. Y por último, dice, ejercen efectos sobre la glándula suprarrenal. FSH y LH son sexuales, no tienen nada que ver con la glándula renal, suprarrenal. ¿Sí? ¿Seguimos con la última? Bien, la última dice, indique cuál de las siguientes funciones son llevadas a cabo por la insulina en el hígado. ¿Sí? En el hígado son llevadas a cabo varias, pero yo tengo que pensar la insulina. ¿Sí? La insulina lo que hacía es disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, era que captaba por las células la glucosa. Entonces, por ejemplo, gluconeogénesis, que es producción de glucosa, no me va a servir. Síntesis de proteínas tampoco. La glucólisis, que es la ruptura de las moléculas de glucosa, tampoco. Y la C, glucogenólisis, es la ruptura de moléculas de glucosa, de glucógeno, tampoco me sirve. Entonces, la correcta es la glucogenogénesis. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, Anto, ahí te estoy leyendo. Bien, entonces, hasta acá hemos llegado hoy. Les pedí que se conectaran un ratito antes si alcanzábamos a hacer toda la revisión.